cerrando el mes de, Pues estoy grabando. Buenos días a todas. ajá, cerrando el mes ya de junio con nuestro encuentro de Somos Comunidad, donde siempre hay cosas distintas para trabajar. La semana pasada estábamos con arteterapia, con Dolores, que despertó nuestro artista dormido o nuestra artista dormidita allí. Y bueno, ahora que Eneida, saben que siempre trato de hacer Tai Chi, pero aprovechando que cerrando el mes, por eso que tuvimos que mover el encuentro, me fui a un entrenamiento a Portugal con toda la parte esta sistémica, transgeneracional, que ustedes saben que vengo trabajando, y me tocó estar con Brigitte Charpentier. No sé si algunos conocerán a Brigitte. Brigitte es una psicóloga francesa española, muy conocida en la parte de nosotros, porque sus primeros años fue en la parte de psicoanalista y posteriormente entra en la parte esta de constelaciones. No sé si algunos en un momento, bueno, quiero hacerlo un poquito más dinámico, y es a través de Bert Hellinger. Son de estos primeros que tuvieron contactos con Bert, que es el creador de las constelaciones familiares. Y Brigitte, yo llego a ella porque ella es una de las que ha trabajado en las constelaciones de salud, de enfermedad. Entonces, miren que todos estos días estaba paseando los libros y ahí se me quedaron los libros. Entonces ella tiene un clásico que es constelar la enfermedad. Voy a ver si, creo que aquí lo puedo conseguir. Ajá, voy a compartirles la pantalla para que podamos. Déjame darte pantalla compartida, que ahora era justo lo que estaba buscando. ¿Dónde es que te doy compartir? Ah, tengo que entrar al mismo nombre tuyo. O donde dice Share Screen o compartir pantalla, tú le dices compartir todos. Donde está un botoncito verde. Exacto, ya, ahí te Ahí. la doy a todos. Ya, Ok, dime si te apareció. sí, ya me sale. ¿Lo pueden ver? Sí, estás empezando, Ok. ahí mismo está, constelar la Sí. enfermedad. Sí. Entonces yo llego a conocer a Brigitte a través de este libro, donde ella hace constelaciones para constelar la enfermedad. No sé si algunos habrán escuchado al señor Hammer, un médico muy conocido en Europa, donde habla toda la parte esta de que las enfermedades se pueden curar, solamente pasa un periodo de, como si fuera una señal del cuerpo de algo que yo tengo que hacer, pero cuando yo tomo conciencia de eso, la enfermedad desaparece. Y es muy utilizado en bioneuroemoción o biodescodificación, que ahí está también Enrique Corbera, y Hammer ha sido un ícono, y él, en una de las entrevistas, igual se las puedo compartir por video, por WhatsApp, él decía que a él le dolía muchísimo que las industrias farmacéuticas y los grandes emporios le limitaban la salud a las personas, y que simplemente era tomar conciencia de esto y las personas se podían recuperar, sanar. Y él con mucho pesar lo dice en una entrevista, o sea, negarle la salud a una persona que se muera, pues, por este tipo de cosas. Brigitte toma conceptos de Hammer y toma conceptos de Hellinger y trabaja las constelaciones eh, de enfermedades. Entonces, cuando la conozco a ella, inclusive lo he aplicado en mi práctica. Y me toca entonces, déjeme buscar el último para que podamos ver cuál es el último de ella. Dejo de compartir. Entonces, llego a ella cuando vamos a trabajar un tema de pareja. El entrenamiento en Portugal era reconciliación hombre o mujer, hombre y mujer. Y la parte que más destaco es que, por ejemplo, tuvimos 4 constelaciones históricas. Una al principio de la humanidad, en la época de la recolecta, ¿verdad? Cuando recolectábamos alimentos. La segunda época, cuando entró la agricultura, que el ser humano empezó a sembrar. La tercera época, empezando el siglo I, ¿verdad? Después de Cristo. Y la cuarta, perdón, siglo I, después vino el siglo XII, ¿verdad? Aproximadamente en la Edad Media. Y la última es la actualidad. No voy a darles todo el detalle de las constelaciones, pero por ejemplo,
se constelaron o configuraron, estuvieron hombres, siempre hubo una figura masculina, siempre hubo una figura femenina, siempre estaban los hijos y estaba la sexualidad. Al inicio, la sexualidad era un medio de supervivencia del ser humano como especie, como tal, ¿verdad? Y después, en la actualidad, ¿cuál fue el cierre actual? Las mujeres no miramos a los hombres. Las mujeres no le estamos dándole el lugar a los hombres. Hay mucha energía femenina asesina. Ustedes han visto estos grupos extremos que tratan de anular la masculinidad de los hombres. Los hijos se sienten más seguros con sus padres que con sus madres. Entonces, ante esa realidad, y les comparto esto porque es una mirada global, es una mirada mundial, el movimiento que se hizo, y habían personas la mayoría eran europeos, si acaso un 5% éramos latinos, habían brasileños, de Argentina, de Guatemala, de Ecuador, pero la mayoría eran europeos, y ella señalaba al final de que nos toca, las mujeres somos las que transmitimos la historia a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Las mujeres son las que cuentan qué ocurrió, el tema del agua, el tema de la invasión, el tema de todos los acontecimientos, y se va transmitiendo a las nuevas generaciones para que vayan en conciencia. Hay un refrán muy conocido que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La familia que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y cuanta más conciencia tomemos de nuestra historia familiar y nacional y mundial, evitaremos caer los mismos errores. Y por ejemplo, voy a traer varios ejemplos. Vamos de lo macro. Ustedes recuerdan cuando se dio la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial se da la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Se da todo esto de Helsinki y Nuremberg, con los juicios de Nuremberg, donde se acordaron no hacer experimentos humanos, no utilizar a las personas como para experimentos donde se saben todas las atrocidades que se hizo, experimentos con niños, experimentos con hombres, con humanos, le quitaban la piel, cosas horrorosas, las cámaras de gas. Y a partir de eso se dijo que esto más nunca debía volver a ocurrir, experimentar con seres humanos y utilizar personas indistintamente su creencia, su credo, su raza, su condición, no utilizarlos más nunca. No ha pasado 100 años y se volvió a repetir. Por ejemplo, la vacuna. Yo creo que algunos sabrán todos los escándalos internacionales que hay ahora mismo por demandas, y ya hay personas que se están llamando a juicio, y se está indicando que Nuremberg se quedó corto, porque si solamente fue en esa época, ya ahora estamos hablando de haber inoculado a las personas de manera masiva a nivel mundial, y que las secuelas genéticas van a seguir. Entonces, como no se contó la historia, como no se ha hablado de la Segunda Guerra Mundial y se piensa que ese es un tema de judíos solamente, se volvió a repetir la historia donde se ha utilizado al ser humano para experimentos humanos. Y es lo que estamos viviendo ahora mismo. Como país, mi querida Neida, trae un ejemplo. Yo recuerdo el año pasado cuando se dieron los eventos de la mina, que había un estrés nacional. Y yo empecé a buscar, porque al ser psicóloga sistémica transgeneracional, uno tiene que revisar la historia. ¿Qué fue lo que pasó hace 4 o 5 generaciones? Y siempre los eventos son cíclicos, como decía María Lucero, son cíclicos. En efecto, son cíclicos. Nada más que nosotros no estaremos en los próximos 100 años, pero los eventos son cíclicos. Cada 5 generaciones se repiten los eventos. Y cuando da la casualidad que yo estoy revisando, yo decía, ¿qué pasó hace 100 años? Y fue a revisar, y resulta ser que hace 100 años estaba el tratado de Hay-Bunau-Varilla. ¿Ustedes recuerdan en la historia del tratado Hay-Bunau-Varilla?
un acuerdo que todo el mundo decía cómo se hizo ese acuerdo, donde prácticamente Panamá no ganaba nada. Todo era beneficio de los Estados Unidos o la otra parte, ¿verdad? Una persona externa a nosotros negoció y acordó un acuerdo que ni siquiera era panameño. Y se dio un interín político donde estaba justamente naciendo el país como nació. Cuando yo leí eso, era lo que estaba pasando con la mina. Se lo compartí a Neida, se lo compartía, por ejemplo, soy amiga de Guillermina McDonald, que yo sé que yo como abogada estaban allí, a todas las personas que tenían posiciones, y yo decía, se está repitiendo la historia. Tenemos que sembrar una nueva memoria porque si no va a pasar lo mismo que Heibuno Varila. Y los eventos se repiten. Ahora quiero que exploren sus sistemas familiares. En toda la familia es que venimos de una cadena donde las mujeres nos hemos quedado solas. Es que venimos de una cadena donde ha habido alcoholismo, donde ha habido violencia, donde ha habido incesto, donde ha habido quiebra económica. No entendemos qué es lo que pasa. ¿Qué pasó hace 4 o 5 generaciones que estamos repitiendo? Como no contamos la historia, como se ha perdido la tradición donde las mujeres transmitían la historia a las nuevas generaciones, nadie recuerda que el bisabuelo también cayó en la quiebra, que la bisabuela murió en parto, que eh, el alcoholismo empezó con el tatarabuelo y nadie sabe qué ha pasado y qué ocurre. Lo que yo no sé de mi historia, vengo y lo repito. Las nuevas generaciones, los hijos lo repiten. ¿Qué nos toca hacer los que estamos en el aquí y en el ahora? Porque todos tenemos la oportunidad de sembrar una nueva memoria, siempre, a nivel familiar, a nivel social, a nivel nacional como país y a nivel mundial. Y pensaríamos que es chiquito, que no estamos haciendo nada. No, increíblemente, yo vengo haciendo talleres, venimos haciendo talleres de linaje materno y linaje paterno hace 2, 3 años, y en Madrid están haciendo un centro de reconciliación de hombre y mujer. Entonces, cuando hablamos, decimos, oye, estamos haciendo esto en Panamá, y me decía, estamos haciendo esto en España, estamos conectados. Entonces, hacer pequeñas cositas es menos es más, en Tai Chi, ¿no? Menos es más. Pensaríamos que tenemos que tener un auditorio de 100 adultos mayores para que, no, con los 14 que estamos aquí reunidos, se manda una memoria, se manda un mensaje colectivo y eso llega a los que vienen, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros ahijados, con nuestros estudiantes o personas cercanas a nosotros, podemos transmitir una nueva memoria. Y eso es sistémico. Sistémico es que si yo me tomo esta botella de agua, entra por la boca, baja por el esófago, llega al estómago, se lo manda al intestino delgado, él se lo reparte a todos los órganos del cuerpo, regresa al colon y sale por el ano. Pero solamente entró por la boca. Entonces, basta que usted haga. Lo hizo con su nieto, pero su nieto a lo mejor se lo comenta a su amiguito se lo dice a su familia se lo cuenta a otro, y usted no sabe hasta dónde llegó esa gotita, ese aporte que hicimos. Las mujeres tenemos la responsabilidad, porque las mujeres somos las albacea de la historia. Somos las que pasamos la información a las nuevas generaciones. Cuando una mujer muere en parto, cuando una mujer muere en un sistema, se pierde la historia. Porque los hombres no son los que cuentan la historia. Las abuelas tenían la tradición de sentarnos, veníamos de España, de no sé qué pueblito, y de allí entonces nos instalamos en Pedací, en Penonomé, y después vino el abuelo, me enamoró, y de ahí vino la familia. O sea, eso no se hace, no lo hacemos. ¿Cuántas de nosotras le hemos contado la historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros ahijados? ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue todo? Y yo siempre cuento, por ejemplo, Bertalicia Chen. Ustedes saben que Bertalicia es una escritora chino-panameña muy conocida. Yo le he comprado sus libros y un día que me reuní con ella, porque estábamos en esto justamente, hablando de toda la parte histórica,
Y ella me dice, yo soy descendiente soy la generación número 14 del emperador chino Ming. Eso hasta como que es una onda expansiva. Uno dice, wow, cuánta fuerza. Porque cuando nosotros sabemos de dónde venimos, tenemos fuerza para hacer nuestras cosas. Pero como dice la abuela, de a milagro sabemos quién es papá porque no sabemos quién es el papá, no sabemos quién es el abuelo, no sabemos quién es la abuela, no sé, yo no sé dónde vienen los Vázquez, no tengo la menor idea. Pero cuando nosotros sabemos de dónde venimos, nuestras raíces, quiénes fueron nuestros tatarabuelos, yo soy descendiente, no importa, soy del pirata Drake, soy descendiente de él, eso nos conecta, nos da mucha fuerza. No solamente decir los que fueron buenos, ¿verdad? Hicieron cosas maravillosas. También decir, bueno, pues el tatarabuelo fue ladrón, asaltó allá en Penonomé y le tocó ir a la cárcel. O sea, integrar, porque eso se llama la polaridad, la dualidad, integrar todo es valioso porque sin ese tatarabuelo, tal vez ladrón, nosotras no estaríamos aquí o nosotros no estaríamos aquí. Entonces, cuando la persona integra su historia, conoce sus raíces, va con una fuerza impresionante. Por eso ustedes ven los chinos. Y tengo amigos acá con los que practico tai chi. Ellos hace 4 años aproximadamente se dio un espacio porque ellos migraron de una provincia que se llama Chunsan y migraron a Panamá porque fueron oleadas. Y su gobierno los llamó para que fueran a honrar de dónde venían. Y ellos regresaron a los pueblos de donde eran los que migraron a Panamá. Y los tienen en una pared. Y los tienen en una pared. Luz, esa parte de quién En soy una yo. pared donde ellos tenían quiénes eran. Este es mi abuelito, este es mi abuelita, este es mi tatarabuela. O sea, era una cosa impresionante la conexión y muchos de ellos viajan una vez al año a honrar a sus ancestros. Y le tienen un lugar, puede ser una casa, puede ser un lugar o en el cementerio. Ustedes saben que es por sus tradiciones culturales. Y viajan una vez al año a visitar las tumbas de sus ancestros. A ver cuántas tumbas visitamos nosotros de los bisabuelos, los tatarabuelos. Y eso nos resta fuerza, eso nos resta para conectarnos con esa historia. Como decíamos, en nuestro ADN está la tracalería. En nuestro ADN está la corrupción. En nuestro ADN está el juega vivo, en nuestro ADN. Que entremos en conciencia y que nosotros digamos, bueno, el abuelo falló o el tatarabuelo falló, nosotros vamos a sembrar una nueva memoria, no reparando, sino de reconciliación. Cuando reparamos, repetimos. Eso significa reparar, repetir la historia, repito, y puedo reparar en consciente o inconsciente. Y usted dice, oye, ¿por qué todas esas familias son alcohólicos? Porque están reparando, repitiendo, 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 repitiendo. Pero cuando yo tomo conciencia y digo, oye, no podemos seguir así. 4 generaciones de alcoholismo. Entonces, alguien toma conciencia y hace una nueva memoria, no juzgando, no señalando, sino aceptando, oye, venimos de familia alcohólica, venimos de hombres que han sido violentos, venimos de familias donde ha habido temas de infidelidad, venimos de familias donde ha habido temas de robos. Vamos a sembrarlo una nueva memoria, no ignorándolos, no escondiéndolos, no avergonzándonos. Y eso da la oportunidad de que podamos hacerlo distinto. No sé si se comprende, no sé si tienen alguna pregunta. Mira que los romanos, los que llamaban dioses lares, no sé cómo, como los dioses del hogar, sería como de las del fuego, las que, ¿cómo se llama eso? La chimenea, que lo acabo Ajá. de recordar, su nombre es en latín. Ellos los tenían allí en las paredes, como un nicho en la entrada de la casa, y ellos los consultaban.
y a la vez en algunos escritos aquí de Panamá, por ejemplo, la tribu que ocuparon donde se formó Panamá Viejo, que Panamá Viejo ya era una instalación de indígenas, ellos también enterraban a sus antecesores en la misma cabaña, o sea que ellos quedaban en el piso, pues. Y tenían como un ritual, no me acuerdo cuál es, para consultarlos, le hablaban, pues de alguna manera le consultaban de alguna manera. Así es, así es. ¿Alguna otra pregunta, Sí, alguna otra sí. observación? Yo tengo un comentario con relación al ADN, porque siempre escucho que sí, porque eso lo traemos en el ADN. Y cuando veo la situación esta de los incestos, y por casualidad leí un artículo que dice que los faraones, para mantener el poder, sus la reina moría o la que era consorte del faraón moría, él se casaba con la hija. Y así sucesivamente podría ser que en tal periodo la reina podía casarse con un hijo o las hermanas con los hermanos, o sea, para mantener el poder. Entonces veo yo que esa situación de esas épocas antiguas, aún acá, en esta época actual, se repite. Y no sé si ese ADN ha podido viajar, porque todos estamos interconectados, hasta, hasta estos pueblos de Occidente. Entonces, ¿cómo eliminar esa particularidad de, de esa condición de incesto a nuestra época? ¿Cómo hacer para borrar o tratar de De romper. romper exactamente, de romper ese patrón de conducta en nuestra época que se repite? Voy a guardar la pregunta de María por si alguien más quiere consultar para responder de manera grupal. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna observación? No, una observación. Cleopatra se casó con su hermano Ptolomeo, ¿verdad? Cuando era un niño, su hermano tenía 12 años. Y esa es como una práctica que se daba en Egipto, entre los romanos, entre los griegos, ¿verdad? Y acá, es una cosa común en algunos de nuestros grupos aborígenes, ¿verdad? Que eso es incesto. Y el incesto es una práctica común entre los aborígenes aquí, los Emberá, los del área de Bocas del Toro, Chiriquí, ¿verdad? Que se sigue dando. Y a ellos no es por las razones aquellas de poder, de pasar el poder, de conservar el poder como en Cleopatra. Ya ellos es una situación que, no sé, que es una práctica común. Es una práctica muy común entre ellos. Okay. Yo tengo una pregunta. Ajá. Luz, ¿hay alguna forma o no sé, un lugar donde uno pueda ir para conocer o conectarse con ese linaje materno cuando uno no sabe nada de su madre biológica? Ok. O poco, se sabe poco. Ok. Listo. ¿Alguien más? Luz, eso que tú estás Bien. planteando entra en el quién soy yo. ¿Te parece? Sí, sí. Ok. ¿Quién soy yo? Y Luz, mira, por ejemplo, mi familia que no es panameña, yo he tenido la oportunidad de ir al país de mis padres y me llevaron pues a visitar la tumba de mis abuelos, de ambos, de papá y de mamá, ¿no? Y conozco la historia de ellos. Pero tú dices que nosotros las madres somos las que debemos pasar. Y yo poco he hablado con mis hijos de esto, pues, de sus abuelos, ¿no? Así, Sufrimiento, dolores. sí. Ok. Sí. Poco he Y hablado con ellos de esto, ¿no?
Incluso, Es cierto incluso porque yo no los llevé a ellos a la tumba de mis abuelos. Cuando fuimos de viaje allá a la tierra de mis padres, yo no llevé a mis hijos a la tumba de los abuelos, ¿no? Ujú. Y esas cosas son importantes, ¿no? es cierto es que los padres anteriormente no conversaban con los hijos sobre sus Actualmente tampoco. vidas o de sus abuelos o de sus familiares, ya sea paterno o materno, porque si yo tengo conciencia de algo que escuché fue porque estaba por ahí cerca y escuché. Y como uno es niño, aunque la conversación no sea para uno, uno escucha y uno pone sus orejas también y sus oídos. Y de esa Ujú. manera me pude enterar de cosas porque en realidad no me lo decían, sino entre los adultos se conversaba. Ok, muy bien. Tú Audi hablas también de, mandó de que quiere saber sobre el linaje materno. Luz, tú ¿Alguien más? hablas de que ir a las tumbas de los antepasados. Sin embargo, ahora está la cremación, que cada día la gente se crema más a los muertos que los que se entierran. De un momento dentro de unos años ya los cementerios se van a quedar atrás y lo que va a venir es la modalidad de la cremación. Entonces también allí se va perdiendo parte de la historia, porque si ahora con tumbas ni le hablamos ni lo llevamos a la tumba, cuando se cremen, cuando comience la cremación, entonces va a ser menos significativo el hecho de que hay una tumba donde recurrir. Yo creo que quizás lo que es construir el árbol genealógico en todos los hogares podría reemplazar la práctica de ir a buscar, a visitar las tumbas, no sé. Ok. Otra cosita que Eureka, te... Ah, Cori, te me adelantaste. sí, me adelanté. Pero otra cosita que te quería preguntar. Yo no sé mucho de mis antepasados, ¿no? Ok. No me apena decirlo porque pareciera que es una práctica. Pero yo escuché la historia de Quintacunte muy chica y entonces yo decidí que yo soy nieta en el linaje de Kunta Kinte y cuando yo comencé a criar a mis hijos, yo le conté la historia de Kunta Kinte y yo los hice sentir que ellos son nietos del rey más luchador de África. Y yo te digo que, bueno, con mis nietos no lo he hecho, pero con mis hijos sí yo les decía nada. Cuando te digan negrito en la escuela, color carbón, porque eso pasó una vez con matemáticas y yo tuve que ir inclusive a la escuela porque a uno de mis niños le decían color carbón y que tú eres de la basura porque eres color carbón y el maestro no lo regañó. Sin embargo, cuando mi hijo contestó porque yo lo alimenté de que tú eres el hijo tú eres nieto de Kunta Kunte, entonces lo llamaron a los padres a ir allá. Con esto te quiero decir que yo lo adopté como mi abuelo y yo se lo transmití a mis hijos por la herencia esa de orgullo, de lucha, de que no se dejó, no se doblegó. Eh, Empiezo con la consulta que hizo María Lucero de cómo romper esa información de incesto que viene ancestral. Y lo voy a compartir con un caso. Una vez llegó, respetando la confidencialidad, ¿no? Llegó una persona, un consultante, varón, descendiente inglés, con un tema de violencia que no podía controlar. Luz, ya yo fui a psicólogo, ya yo fui a psiquiatra, estoy medicado, y yo para poder controlar mi enojo, mi ira, prácticamente me tengo que dopar. Hubo un incidente donde su hija hubo un accidente, que tuvo una situación donde tuvo una lesión, y fue un accidente, un juego, pero la persona lastimó a la niña, póngase que le sacó el ojo, y él me decía, Luz, todos los días me levanto pensando cómo voy a matar a esa persona. Entonces ya yo decía, uy, esto es bien ancestral, porque si él está yendo al psicólogo, si él está tomando sus medicamentos, si él no se puede controlar, supera su capacidad. Así que cuando hicimos la constelación, ustedes saben de dónde venía de dónde venía la agresividad de él. Él era descendiente de los vikingos. ¿Ustedes saben quiénes fueron los vikingos?
Ni yo sabía quién eran los vikingos, nada más tenía una idea. Después que terminé me fui a leer, porque eso pasa, me fui a yo, ¿quiénes eran los vikingos? Uno de los grupos más agresivos de la humanidad. Ingleses, era en ese tiempo la época de lo que era Gran Bretaña, ¿verdad? En sus inicios. Y ellos mataban para expandirse en tierras. Esos eran los ancestros de este señor. Es decir, que su agresividad estaba en el ADN. ¿Cómo alguien se saca algo de su ADN? Evidentemente, entonces con el trabajo que hicimos, ya él toma conciencia de dónde viene esa agresividad y él desde el consciente entonces puede honrar, agradecer a esos ancestros y decirle, bueno, ya pasó la época de conquista tierra, estamos en 2024, 2023. Una Entonces, pregunta. ¿por qué menciono esto? Porque el incesto, así como lo mencionó eh, ay, María Lucero, está en nuestro ADN. En todas las culturas ha habido temas de incesto. Y el incesto viene porque en su momento era una práctica de supervivencia de la familia, del clan, para poder sobrevivir, porque si se quedaban sin hijos, no había quien sembrara, quien atendiera las tierras, quien siguiera el reinado. En su momento fue un momento de supervivencia, pero a medida que pasó el tiempo nos hemos dado cuenta que hay otras afectaciones por este tipo de prácticas y ya nos dimos cuenta que eso no funciona porque ya no hay peligro de que el reino no siga, aunque haya acuerdos, ¿no? Acuérdense que todavía algunas, algunas organizaciones, algunas familias hacen estos acuerdos, pero sabemos todas las secuelas que genera todo el tema de confusión de un incesto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos cambiar lo que ya pasó, pero aprendemos de esa historia para saber que, ¿sabes qué? De aquí en adelante ya no hay que sobrevivir la especie, ya no tiene que sobrevivir el clan. Es un tema de que nos vinculamos con personas que no necesariamente son nuestras familias para sobrevivir. Y le explicamos el por qué es que antes era de esa manera. Así fue en ese momento, así ocurrió para poder sobrevivir. Pero si nosotros no hablamos de eso, se vuelve un secreto y lo que se vuelve un secreto se sigue repitiendo, ¿verdad? Porque hay lealtades inconscientes donde ahora los niños les enseñan, nadie te debe tocar, nadie te debe acariciar, nadie, no importa si es de la casa, no importa si es de la familia, si es la escuela, si es el busito, no importa, nadie lo debe tocar o manipular usted. Pero es que le estamos reeducando porque es como antes agarrábamos agua del río y nos las tomábamos a sí mismos. Eso fue antes. Ya no podemos tomar agua del río directamente, ahora está el agua potable. Entonces, las prácticas que funcionaron no las satanizamos, es que esa es gente cavernícola, bruta, no. Fue lo que funcionó en su momento para poder sobrevivir. Exacto. Ahora sembramos una nueva memoria donde ya no es necesario, ya la familia no tiene que sobrevivir, ya el clan no tiene que perpetuarse en el poder, porque ahora antes eran monarquías, ahora, entre comillas, estamos en gobiernos democráticos donde escogemos personas que pueden ser de otro, no necesariamente tienen que ser los nuestros. No sé si se comprende Ujú. eso con relación a la información. Y creo que también con el tema del ADN. Nuestro ADN, Una pregunta. ajá, Sí, ¿qué método o técnica se usa en constelaciones? ¿Usan la hipnosis para averiguar esto? Por ejemplo, de este señor, ¿cómo saber que era vikingo el señor? Irse tan atrás. ¿Qué métodos se usan? es que la constelación es el método, Mm. es la técnica. Pero ¿cómo llegar a saber eso? Por eso, cuando se hace la constelación, sale la información, porque es una información del sistema. Por eso, si les parece, después coordinamos con Eneida para que puedan vivir una constelación, porque es vivencial. Entonces, la información sale, yo no la sé, no la sabe la persona, no la sabe ninguno que está allí, y cuando se hace, sale información que nosotros no tenemos idea. ¿Ok? Lo de la constelación, perdón, lo de la constelación viene haciendo como la carta natal Um, o es una técnica, parecido. es una Ah, herramienta.
O sea, Ya. son diferentes. La hipnosis, el análisis transaccional, el psicoanálisis, o sea, son diferentes herramientas y cada herramienta nos ayuda en algo específico. ¿Sí? Linaje, cuando no sabemos nada de nuestros linajes, la información está aquí, está en la piel, está en nuestro ADN. No necesitamos, si somos, no crecimos con mamá biológica o con papá biológico o no sabemos nada de ellos, la información sale. Y recuerdo una ocasión que estuvimos en un taller, ¿te acuerdas, Eneida? Que una persona dice, no sé nada. Y a partir de un movimiento les llegó información de donde menos le esperaba. Así ocurre, porque todo el sistema se mueve. Si usted trabaja, los demás se empiezan a mover a su alrededor y le llega información de una tía, de una tatarabuela. Y miren un caso bonito que nos ocurrió. Una chica que era la hija del amante de su papá y ella no conocía a sus hermanas, que estaban en España. Al ser la amante, ustedes saben que la característica del ser amante es que uno está en la sombra, o la persona está en la sombra, ¿no? Entonces, hace un trabajo y después la contacta la hermana por Facebook, porque era un tema de peleas de mujeres. Los hermanos siguen siendo hermanos, no importa si las mujeres se pelearon porque el papá se puso con una y con la otra. Y a partir de ese entonces, la hermana la contactó, conocieron al sobrino y se volvieron a reencontrar los hermanos. Entonces, la información sale, aunque usted piense que no, se empieza a mover, le llega por alguien cercano. ¿Qué le toca a usted? Empezar a tomar su historia, agradecerla, honrar a ese papá o a esa mamá, que a lo mejor no lo pudo conocer. Lo mejor que pudo hacer su papá biológico o su mamá biológica fue darle la vida. Y esto lo vemos Darle, así como muy light. Papá no es el que engendra, sino el que cría. Sí, pero ¿cuidarle qué, perdón? ¿Cuidarle papá qué? darle la vida. Ah, ok, ya, gracias. Ajá, entonces, como que fuera algo light, ¿no? Y que él nada más me engendró. Bueno, dime dónde consigues un Independiente. espermatozoide por allí o un óvulo por ahí Ujú. que se consiga, que uno pueda. Todavía la ciencia no ha podido hacerlo. No ha podido generar un óvulo o un espermatozoide. Eso es la vida y la vida no tiene precio. Entonces, se honra, se agradece a esos padres biológicos, se le empieza a dar gracias. Y ya desde ahí nos empezamos a conectar con nuestro linaje, porque la información está en nosotros. Y cuando ustedes menos se imaginan, empieza a salir información. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ustedes saben que hay 12 tribus de Israel. Sí, Cada tribu 12. tiene una razón de ser. Yo soy descendiente judía sefardita, de los que fueron expulsados en la península ibérica. Y soy descendiente de la cuarta tribu de Israel, de la tribu de Leví. Luz, ¿cómo sabes esa información? ¿Te lo mandaron por alguna prueba de ADN? No, porque la información se va abriendo y va llegando a nosotros la información de muchas maneras. Entonces, se los comparto porque así como dice Cori, usted es descendiente del rey que fue allá en África. Téngalo por seguro que así es, porque el alma no se equivoca, el alma lo siente. Igual yo lo digo, yo soy descendiente de Bayano y descendiente de Urracá, imagínense, así que soy rebelde por donde vayan. Del indio más aguerrido y del el negro Somos cimarrón que rebeldes. peleó. Entonces, eso, pero es una pendiente. soy una peleona. Entonces, la información va llegando cuando usted empieza a conectarse y agradecer a su linaje, solamente agradeciéndole, yo les aseguro que la información les va a llegar donde ustedes menos se imaginan. Con estas pruebas de ADN, como decían, como nos dicen, usted se hace su prueba y de repente le sale que tiene un 20% musulmán. Y dice, ¿musulmán? ¿Por dónde? Y eso ya le cambia y usted empieza a buscar y va saliendo información, va saliendo información, va saliendo información. Pero lo importante es que
las que estamos en el aquí y en el ahora, empecemos a conectar, agradeciéndole a su historia, a su linaje. Y a medida que usted va recabando información, el deber de nosotras las mujeres, pasarlo. Yo no sé nada, mi abuelita era Nove Buglé. Imagínense, ¿no? Cuando yo iba al interior y pasaba bajando, después Santiago, ustedes saben que está por Tolé, todas las Nove que venden los vestidos, yo decía, hola paisana, deme un vestido, y me miraba. Y yo decía, sí, mi abuelita era Nove, aunque ustedes vean este pelito cuscú, mi abuelita era Nove. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con nuestra historia, tomamos fuerza, estamos más seguras, le transmitimos esa seguridad a nuestros hijos, a nuestros nietos, que se sientan orgullosos de dónde vienen sus raíces. Y si alguien no se siente orgulloso de sus raíces, está así, sin fuerza. Nada en su vida avanza. Entonces, el deber de nosotras como mujeres, de nuestros clanes, como madres de nuestros clanes, como abuelas o bisabuelas, es transmitir la historia, Luz, es perdona. contar la historia. Luz, mira, no recuerdo, pero hay un sitio web en donde tú metes el número de cédula de tu mamá y de tu papá y te va saliendo toda la información. No recuerdo el nombre de ese Así sitio es. web. ¿Ah? Así es, hay un número así y hay una manera también de hacerte la prueba de ADN, que eso es simplemente un palito en la boca. Y creo que para aclarar un poco más y aportarle a Luz, porque ella sabe que yo soy una fanática de esa herramienta, porque realmente es una herramienta de cosas que nosotros en psicología inferimos y que le ponemos hasta otros nombres y entonces no tenemos nada para trabajar con eso. Las que Luz está señalando, esa del ADN y eso que uno se escribe, uy, un día comienzas a recibir esta noticia de los que viven en los Ferguson, supuestamente, me habían contado a mí, eran de Inglaterra. Y mi abuelo fue un hombre negro. Entonces yo decía, están locos de remate, pero bueno, como Ferguson es un apellido inglés, esta que estaba aquí, calladita, porque si eso era lo que contaban, y estoy hablando antes de constelaciones, pero yo decía, esto tiene que, mi abuelo tenía hasta un escudo en su casa, y él se decía a sí mismo Lord Ferguson. Pero yo, pues chiquita, que en aquellos entonces, la cuestión que eso siguieron manejando y manejando y manejando y manejando, y entonces varios de nosotros, estamos hablando de antes de constelaciones, antes de que yo entrara en esa herramienta. Y comenzaron a recibir noticias de primos que estaban en Inglaterra y miles de cosas. Y yo decía, bueno, esto de verdad, porque Inglaterra inclusive liberó a los negros antes y tenían colonias allá en India y todo lo demás. Y entonces después comenzó a albanar la historia y dijo, ¿qué es lo que está explicando Luz? Que si tú dejas que la historia te hable, los mismos libros de historia, o la gente que te está diciendo cosas, las cosas van a comenzar a aparecer. Y los que sí se han unido al árbol familiar, yo creo que todas saben, porque yo tengo hasta una foto en mi Instagram de los Ferguson, ahora somos cientos, y todo el mundo está ocupado de eso. Así que hay que dejar abrir a la familia, y la familia comienza a salir, y es un continuo. Otra manera, y Luz nos lo explicará mejor, es encontrar los nudos que se repiten en la familia. Los divorcios, los problemas económicos, por ejemplo, el no tener trabajo, entonces tú comienzas a hilvanar que lo mismo le pasó al primo y le vuelve a pasar a tus hijos y bla, 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 y ahí comienzas a entender la historia familiar por cosas que te van contando. Sí, a mí me gustaría conocer ese número al que se puede llamar porque escribiendo la cédula o algo así, porque también tengo el deseo de saber, porque yo decía, bueno, mi mamá negra y era de acá de lo que es Chepo, debe ser el Darién. Yo soy gente de, como decía Lucy Marrón por allá. Y entonces mi papá decía, no, él es español, pero español, o él nació en Panamá, pero debe ser su mamá o su papá que era español. Y eso es lo que me interesaría
pues también averiguar, porque en España se dice que ciertos apellidos son originarios de allá, de España. Entonces, sí. Sé que en el Tribunal Electoral pueden solicitarlo también. Ok. Lisbeth nos ha informado que, por ejemplo, hay un área donde usted puede pedir y le generan un reporte con su árbol. Creo que así mismo se llama, árbol genealógico suyo. Lo otro también hay muchas herramientas por la web. Hay una que es una de las que más es común, Ancestry. Hay varias, ¿verdad? Ancestry, donde usted va poniendo los datos y le va compilando información, porque Ancestry está vinculado con el grupo de los mormones y ellos han creado una gran base de datos donde tiene información de todas las familias de la humanidad. Ancestry. Y ustedes Aquí, pueden bajar información. Incluso ellos vinieron aquí a Panamá a dar una exposición con el canal y toda esta parte para cómo encontrar los ancestros. aquí en Pero Panamá, empiecen, Ac- ajá, Aquí en Panamá, la iglesia mantiene un registro bien fiel a través de los certificados de bautismo, así ¿verdad? es. Aquí no ha habido guerras, aquí no ha habido terremotos, o sea, todo está intacto desde el principio de la nación. Entonces, en estos días estábamos aquí reunidos en familia y dos sobrinas mías estaban con la novedad que indagaron de su abuela, mi cuñada, que ella es Nove, pero consiguieron la partida de nacimiento y encontraron que el papá de la abuela era alemán, casado con una Nove, ¿no? Y ellos no sabían eso porque la abuela nunca les dijo eso. Es más, que la mamá murió temprano y lo que hicieron la familia fue dársela en crianza a una tía y tampoco la tía le habló, parece, pero ellas se han enterado ahora. Ese Ok. día, entonces me dijeron el sitio, pero no recuerdo, donde se buscan todas las partidas de nacimiento y ahí está quién es su papá, de qué nacionalidad es, ¿verdad? Y eso aquí en Panamá está intacto. Voy a ver si le escribo a ella y le pregunto de dónde sacaron la Ay, información. sería interesante, Dolores, para Sí, compartirlo y usarlo. sí, sí. Todas las herramientas que utilicen son válidas, pero miren lo que dijo Dolores. Cuando murió la mamá, se perdió la historia, Ajá. ¿sí? Entonces, la Y sí. responsabilidad que tenemos nosotras de contar la historia, porque imagínense estas sobrinas que se vienen a enterar ahora que el bisabuelo, creo que sería, es alemán. Ujú. Y estamos hablando de 2 generaciones, ni siquiera que estamos hablando de 5 o 10 generaciones. Y Sí, se dice que los ciclos se repiten cada 4 generaciones. Por lo tanto, saber la información de padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos es suficiente para poder conocer un poquito lo que se repite en nuestro sistema. No nos tenemos que ir tan atrás, pero 4 generaciones, si nosotros tenemos esta información, ya sabemos cuál es la historia de la familia, ¿no? Que es cíclica, que se repite, que estamos reparando, para que nosotros podamos entonces reconciliar. Reconciliar es sembrar una nueva memoria, no reparar, no quedarnos reparando, 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 reparando. ¿Sí? Audi tiene una preguntita, me parece. Sí, no, nada más que si es por parte del papá, o sea, mi abuela murió en parto, pero paterna. Y yo hasta hice, mi papá creció huérfano de mamá desde los 5 añitos, creo que tenía, Ujú. estaba chiquito. Esa parte cuando, o sea, no sé nada de mi abuela paterna. Y como pregunté mi abuela materna, tampoco mucho porque pues es la biológica y la adoptiva. O sea, tengo Ok. dos Estás abuelas, viendo que tenía. no hay información de las mujeres del sistema. Ajá, ajá. Linaje Exacto. materno es conectarnos con las raíces. Linaje materno es salud física. Linaje materno es disfrutar la vida. Cuando nosotros no estamos conectados con eso, vamos a tener temas de salud física. Vamos a tener que nos sentimos, no la encontramos, disfruta la vida, entre otras cosas. ¿Te resuena algo de eso, Audi? Cuando es linaje materno. Sí, linaje materno. Mm, Ok. sí. Ok. Y linaje paterno es fuerza hacia adelante, ir a los proyectos, ir a vivir, salud mental, salud emocional. Cuando algo de eso está débil, entonces es donde tenemos que ir a conectarnos con él. Pero lo importante
de este taller es despertarles esa curiosidad. Uno, buscar la historia. Y dos, compartir la historia a los que están después de nosotros. Ya Dolores sabe eso, compartir. Oye, es que tenemos un tatarabuelo que era alemán, que se vino y estuvo con una... Solamente contar la historia es sanador, ¿sí? Así. Cuando van Sí. con sus nietos que hacen estas reuniones familiares, cuéntenle la historia. Hoy les voy a contar la historia de la familia. Ah, y algo que se me escapaba que decía Cori. En efecto, Esa noche la pasamos muy divertida, eh, averiguando los orígenes. es Y una noche sanadora. sí, y sorprendida de que había un alemán. Dice mi sobrina, ¿puedo reclamar mi nacionalidad? Así que estábamos nosotros muy ¿Saben que esto divertidos. de reclamar nacionalidad, que también ahora está muy de en boga sobre todo de Italia y España, que ellos son los que están pidiendo gente para allá, ellos están al revés, pues. En las embajadas hay desde listados por nombre, o sea que uno puede buscar el nombre porque entonces uno busca los listados y los listados ya tienen nombres, pues, de personas italianas que tienen tu mismo apellido. Buscar tus 2 y 3 y 4 apellidos, porque pues si te vas hasta atrás, entonces tú tienes 2, 3 y 4 apellidos, además de los 2 que estás usando. Y entonces ustedes se van a la embajada y piden los listados de italianos que llegaron a Panamá, o de españoles que llegaron a Panamá. Y ahí uno los encuentra también, porque así es como estamos ahora nosotros investigando un poquito más esto de los Ferguson, porque como dice Luz, cuando tú los abres, claro, te vas a demorar meses, semanas o días, no importa, pero las cosas comienzan a hablarse. E inclusive, entonces tú ves una dinámica familiar diferente. Nosotros llegamos a ser 70 y pico de personas en la última reunión. O sea que ellos mismos van, la gente, y entonces ahora tenemos un chat de Ferguson y comienzan los nietos a buscarse entre ellos y con quién están conectados, y etcétera, etcétera. O sea que eso vuelve como a unir a las familias. Así Y se es. van haciendo libros familiares. Así es. Los Estanciola, por ejemplo, tienen, que es otro de mis apellidos, tienen un librazo con todas las cosas y han encontrado una tonelada de cosas. Porque ellos son una familia que solo tuvo 2 personas que viajaron aquí de Italia y entonces generaron toda la familia. Y tampoco lo sabíamos de esa manera. Pero pues tías y eso se pusieron a averiguar un día y alguien se entusiasmó y comenzaron a sacar hasta que sacaron hasta un propio libro del bendito árbol familiar. Y así pues, entonces es como un motor que se abre, pero no quisiera que cerráramos antes de que quedáramos con Luz en sí hacer una constelación para que observen cómo es una constelación. Y no sé, Luz, si la podemos hacer en tus instalaciones o en mi casa, porque en realidad esto no necesita un lugar abierto, perdón, un lugar para hacerlo. ¿Y crees que la podemos hacer como ustedes siempre las hacen, que también son virtuales? O sea, que el que puede llegar presencial llega y el que está virtual Rapidito. escucha. Vamos a sacar esto para Si te parece, que para de tú una vez amarrarlo, tengas el próximo claro mes, cuántos nada habitantes más hay un detalle con el próximo Y lo mes. hacemos con... cuál Sí, es el yo no sé quién tiene territorio, abierto el cuáles micrófono. son las Manuelita. Manuela, yo marcas creo. indígenas. ¿Sabes Manuela, qué? se le abrió. Si vas a Parece la voz de Manuela. y todas esas cosas se las... Ajá, Ahí está, ya lo apagué. ajá. Podríamos quedar en la misma fecha que tú tienes ya separada, Luz, del último viernes de julio, Ajá. porque como yo sé que Luz también tiene un montón de cosas para hacer, a menos que tú para ti sea otra. ¿Sabes cuándo? Porque yo creo que en julio me voy para México. Para el Verdad que me habías entrenamiento. comentado, ella sigue estudiando constelaciones, para que sepan. Fue una cumbre. Ella sigue maravillada en eso. Ok, No el vienes jueves a 18. Mérida. No vienes a Mérida. No. Ya te quiere ver, Audi. Ay, Sí. voy a Ciudad de México, a Tlalnepantla. Ah, Está lejos. Tlanepantla. Ah, ok, qué bonito. Es Sí. lejos. Lejos, ok. Es hasta el otro lado, al norte. Ay, caramba.
Sí. Y entonces el 18 pudiese ser, entonces lo hacemos para que tengan la experiencia. Yo sí quisiera, por ejemplo, antes de cerrar lo que decía Cori, mi sueño, mi meta, porque no podemos, como migramos tanto, la gente, hay mucho movimiento humano. Yo creo que en los últimos 20 o 30 años la gente ha migrado más de lo que tradicionalmente se migraba, por la guerra, por los hambres, por el tema de la política, por lo que sea. Los genosociogramas son una herramienta para poder conectar con esa historia, que cada quien en su familia tuviese su genosociograma y que cuando llegue está allí. Y eso nos permite conectar, porque el hecho de saber, aquí están los abuelos, aquí están los bisabuelos, de muchas formas, con fotos, con nombres, con imágenes, con un cuadro, es una forma. Yo estoy casualmente con una artesana que me está haciendo un diseño para que las personas puedan construir su genosociograma y hacerlo. Pero aprovechando aquí Dolores, que es artista, y otros, o sea, usted puede hacer su genosociograma. Claro, hay una guía, ¿no? Para cómo hacerlo, para que se pueda compartir la información. No solamente es poner las cabecitas o poner la foto, es saber quién fue ese abuelo, quién fue esa abuela, quién fue ese tatarabuelo, esa tatarabuela, quién fue papá, quién fue mamá, y que el que sigue, oye, aquí está la historia de la familia, en un cuadro, en un genosociograma, en un árbol genealógico. ¿Sí? Entonces, toda una invitación a seguir, porque en realidad ella tiene varias herramientas. Hay las herramientas con las fechas de cumpleaños, un montón de cosas. Pero debemos empezar por una para que entonces cada una se entusiasme y entonces pueda seguir y traer esa dicha, como dijo Cori, porque es sentirse orgullosa de tus ancestros. O sea, no importa lo que te estén diciendo los demás, que son precisamente formas de atacar esas raíces fuertes del árbol y desaparecerlas. Y a veces guardamos también esas ideas negativas, pues el abuelo fue bien malo, siempre me regañaba, etcétera, etcétera. Y como está diciendo Cori aquí, independientemente de dónde vengamos, estamos aquí. Y estamos aquí por el amor de alguien. Alguien que se atrevió a tenernos. Dije cuando, yo. Audi. Audi, exacto, es Audi, cierto. La que lo dejó dicho. Porque imagínense, si ahora uno tiene la capacidad de elegir un niño, ¿cómo lo hicieron nuestras madres negras, nuestras madres esclavas, nuestras personas allí, que uno se pregunta cuánto problema familiar había? Y claro, no nos sintamos del todo súper orgullosas de esos antecesores ingleses, alemanes, etcétera, que también salieron huyendo, que quién sabe por qué motivos llegaron aquí a Panamá. O sea, hay que encontrar esas partes para poder, como dice Luz muy bien, crear una historia nueva. Porque ahí es donde está la clave, buscarlas para, claro, las partes buenas nos van a indicar enseguida, wow, esto es maravilloso. Pero las otras nos van a decir, bueno, vamos. Y muchas veces te cambia tu mente. Como ya yo tengo rato de estar haciendo eso y sobre todo cooperando bastante en hacer constelaciones para otras personas, que eso es toda una experiencia. Cuando tú constelas y eres otra persona. Y entonces tú te abres y bueno, vives unas experiencias realmente maravillosas. Entonces ahí tú dices, de verdad que esta conexión existe, porque yo no tenía la menor idea que esa persona tenía esta situación, porque muchas veces yo contelo con lujo en personas que me acaban de decir el nombre. Hay otras personas que ya conozco, pues como pasaría con ustedes. Pero uno llega ahí y dice, tú eres mi mamá. Ah, que bueno, no vamos a decir nada, Lupa. Sí. Para, No nos vamos a spoilear. ya quedamos entonces que el 18 es las que puedan ir, que Luz nos va a ir mandando la dirección para decidir si lo hacemos en mi casa o lo hacemos allá donde ella, porque en realidad es bastante fácil llegar allá donde Luz. Es donde tú decidas, Luz, que se pueda hacer. Ahí nos hablamos un momentito y mandamos las direcciones. Y no se preocupen, la que no puede ir va a quedar virtual. Ya Lo conectamos virtual, hacemos toda la conexión virtual. Siempre vamos a buscar un lugar de donde nos podamos conectar con ustedes. Ya lo vieron el día de la comida, que nosotros somos
Este es un sistema, se llaman híbridos, los sistemas cuando funcionan los dos a la vez. Y Así tiene sus ventajas, no crean. Ahí está Luz ayudándome el sábado precisamente por otra actividad donde yo soy la que no va a poder ir. Hay que valorar esa capacidad de vernos a través de la virtualidad porque nosotros ganamos este espacio gracias a eso. Pero bueno, como habla la vida, nos da la oportunidad de vernos de vez en cuando, pues bienvenida a la vida, ¿no? Pero lo vamos a hacer híbrido. Entonces ya saben que el tercer jueves es eso, que el próximo Cori les va a mandar ahora mismo, tú tienes el del cuento. Sí, Se lo vamos a mandar desde ya, para que no digan que no tuvieron tiempo. Yo me comprometo de aquí al sábado a mandárselos también auditivamente, lo voy a grabar yo misma, porque no lo he conseguido, traté de conseguirlo bien grabado, pues, más bonito que como lo pronuncio yo, pero vamos a mandárselos así también para que funcione, para que en el momento de la grabación, perdón, en el momento de la presentación igual lo vamos a oír, como siempre hacemos, 0 estrés. Pero sería muy bueno que ustedes pudieran recrearse, es un tremendo cuento. Y pudieran... listo. Cori primero hasta me llamó cuando terminó de leerlo, quería saber. Eneida, ¿cuál es tal cosa? ¿Cuál es tal cosa? Porque es bien interesante, un cuento maravilloso. Se los acabo de mandar, se los acabo de mandar. Ya lo acaba de mandar. Son estos Eneida cuentos lo va a muy mandar panameños, sé que a Luz también le va a gustar, y estos núcleos de las cosas que hablamos, ¿no? Las cosas que no son como grises, no son ni tan malas ni tan buenas, pero hacen parte de nosotros, hacen parte de la vida de todos los días, y que han creado este mecanismo que a mí me gusta mucho como lo habla Luz de él, que no sé si es un nombre en constelaciones, que es el mecanismo sombra, pues cuando tú eres una hija por fuera, cuando eres un adicto, o sea, que es como que tú eres una sombra, porque no logras meterte en la persona. Luz nos va a explicar eso mejor. Pero me encanta eso, porque nosotros, en cambio, la norma psicológica es que no existe ni ética ni moral, existe una persona que tú tienes que ayudar a salir de ahí. Pero no siempre lo hacemos, digamos la verdad, porque tenemos nuestros conceptos y entonces los quieres sacar de todas maneras, y etcétera, etcétera. Y por eso a mí me gusta mucho el trabajo de constelaciones, porque lo descubrí a través de ella, y es una gran ayuda en psicología para esos lugares de sombra, precisamente. Tú no tienes la menor idea de verdad por qué esto sucede, porque estás viendo una familia, inclusive a veces ni físicamente se parece absolutamente en nada, como está diciendo Luz, que uno no sabe ni siquiera de qué grupo indígena vino uno, y esas cosas. Así que no sé si tienes algo más para cerrar, Luz. Bueno, agradecerles la oportunidad y animarlas, ¿verdad? Quedan 2 tareitas. Cuando nos volvamos a encontrar, ¿qué encontraron de su historia? Y 2, aunque sea al nietecito, al hijo, a la hija, a una sobrina, cuéntenle un pedacito de la historia de la familia, ¿sí? Me encanta esto, Luz, me encanta. Y yo voy a estar ahí el 18, porque, porque he visto esas coincidencias que hay en mi familia, ¿no? Por eso Dolores, tú has hecho esos comentarios varias veces, como las pocas veces que lo hemos tocado. Así que tú tienes que estar así como en el borde de poder hacer algo maravilloso, porque como yo aprendí con Luz, hacemos mucho por nuestros nietos, por las generaciones que vienen. Tal vez no veámoslo solo desde nuestra generación, sino aquellos que nos van a seguir. Y la idea no es repetir la historia en la sombra, pero que haya más luz, como hizo Cori, pues, les dijo eso y los hijos salieron adelante. Pero ahora uno tampoco se lo dice mucho a los nietos. Así que hay que ponerse fuerte con ellos, porque es verdad. Yo tengo muchas fotos. Dime, Dolores. Yo tengo 2 hijos nada más, ¿verdad? Entonces, mis hijos, en aquel censo en que preguntaron a qué raza tú perteneces, mi hijo mayor dijo, yo soy negro, y lo confieso, soy negro.
Y mi hijo chico dijo, no, yo soy blanco. Porque en realidad las dos cosas, Problema. porque en realidad son las dos cosas. Así Yo es. quería decirles Sí. algo porque es cómico así. Ustedes han visto a David Disculpen, caminando me detrás de tengo mí que a veces. retirar, Eneida, me tengo que retirar porque me están esperando una Ok, pero sesión. termina, Aida, y cerramos. Termina, que está interesante. Bueno, David, que a veces ustedes ven caminando detrás de mí, los hijos de él quería que hiciera el DNA, ese Ancestry DNA es el mejor en Estados Unidos. Y entonces él lo hizo y salió 99.9 irlandés. Entonces, otro amigo quería hacerlo y él se creía muy blanco y muy white supremacist y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces él se lo hizo. Resultó que él tenía como 40% árabe. Casi se muere. Ay, Luis. Pero así es de importante porque él no sabía y ahora va a tratar a la gente un poquito diferente, la verdad. Exactamente, porque son tus hermanos. Así Exacto. mismo es. Bueno, Sí. entonces nos estamos viendo. Tienen la lectura, así que tienen trabajo para el fin de semana. Luz, Un siempre abrazo. gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, Luz. Muchísimas Bye, bye. gracias. Gracias. Cómo no. Ok. Abandonar.